El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. A continuación, en Paso Televisión, Abriendo Surcos. Y hoy nos encontramos en una vereda del municipio de Floridablanca, donde vamos a conocer esta preciosa familia que ustedes están viendo, quienes son cacaocultores y también están procesando el cacao y obteniendo unos excelentes productos que están lanzando al mercado. Así que quédense con nosotros a conocer esta hermosa familia. Bienvenidos a esta nueva emisión de Abriendo Surcos. Uno de los cultivos más productivos y por lo tanto más populares en nuestro departamento es el del cacao, conocido por su larga vida productiva y por ofrecer un flujo de caja bastante interesante. Y cuando este cultivo y transformación de cacao es llevado a cabo en una empresa familiar, se convierte en un producto que ofrece márgenes de utilidad bastante benéficos para cualquier empresa. Mi nombre es Ricardo Centeno Díaz. Estamos ubicados en la finca El Cedro de la vereda Bericute, municipio de Floridablanca, en un cultivo de cacao de chocolate al natural. Acá esta área son exactamente como dos hectáreas, pero en cacao tenemos media hectárea, que esa media hectárea nosotros la tenemos, es el cacao que tenemos en producción para transformarlo, llevarlo a nuestra fábrica de chocolate al natural. Por ahí hay un dicho que al que le van a dar le guardan. Yo soy de San Vicente, me crié en los cultivos de cacao y café, pero salí a trabajar, duré en una entidad trabajando toda mi vida en Caja Agraria y la verdad yo no pensaba regresar al campo. Se presentó la circunstancia de que mi hermano compró esta finca, entonces me invitó a que me viniera para acá, me vine para acá y de eso ya va a ser 15 años. Y había unas matas de cacao, un cultivo pequeño, estaba mal atendido. Entonces yo empecé pues por atender el que había y empezamos a cosechar cacao. Y aquí nos tiene otra vez en el papel de cacaocultor. Siempre he dicho que el cultivo de cacao es un cultivo que es muy agradecido y es un cultivo que es muy amigable con el medio ambiente. ¿Por qué no café? Porque café... ahorita en este momento todos somos conscientes que la mano de obra está muy escasa. Entonces llegó en el café, llegó el momento de cosecharlo y si no tengo la mano de obra, el café se me cae y se me pierde. El cacao me da a mí como esa espera, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, acá hay mucho cacao maduro. Si yo no lo puedo coger mañana, no pasa nada porque el cacao no se me va a caer. Nada de eso. Entonces es mucho, me da a mí más tiempo. Y como les digo, ¿no? Es un cultivo que es muy agradecido, que yo vengo, lo cosecho y ya, y tengo la facilidad de que el cacao, entre más maduro esté, más rico es porque se le encuentra el aroma, los diferentes sabores que tiene el cacao. Entonces, yo pienso, y ese es el cultivo que hemos elegido, porque la verdad el cacao me enamoró y como tal el chocolate es un producto o es una materia prima que está en la mesa de cada hogar y definitivamente para mí el cultivo de cacao y en cuanto al chocolate y todo es un cultivo que me enamora. El cacao como que yo lo llevo en la sangre, es un cultivo supremamente noble, es un cultivo que no es exigente, ni para la producción ni para la cosecha, como sí ocurre con otros cultivos como el café, que cuando se maduró hay que recolectarlo ya, o si no se cae y se pierde. El cacao se madura y se puede esperar una semana, 2 semanas, 3 semanas y se recolecta sin urgencia ninguna. Además tiene una ventaja muy grande, es que cuando uno tiene cultivo de cacao, todos los meses hay dinero, porque el cacao tiene una cosecha permanente.
y uno debe cogerlo entre 20 días al mes, estar siempre recolectando. Entonces podríamos decir que tiene los 12 sueldos y las 2 primas. Este conocimiento y su amor por el campo se lo han inculcado a su hijo, quien desde muy temprana edad tiene un manejo bastante amplio de todo el cultivo y la transformación de su producto. Nosotros en este lote tenemos 600 matas productoras. Al mes aproximadamente sacamos 70 kilos de cacao. Cultivar cacao es bueno porque además de ser un cultivo muy agradecido con el medio ambiente, se puede abonar con el propio compostaje. ¿Cómo así? Es que cuando nosotros tenemos una mazorca y la partimos, la cáscara después de unos meses ya está así. Se puede romper con la mano muy fácilmente. Y esto sirve de composta para las matas. Esa es una pregunta que casi todas las personas me hacen. ¿Quién me enseña y cómo me enseña? A mí, se los digo de verdad, mis papás me enseñan bastante. Ellos me dan consejos y me colaboran en cualquier duda que yo tenga. Hoy don Ricardo y la señora Abigail compartirán con nosotros sus amplios conocimientos acerca de este interesante cultivo, el cual requiere numerosos cuidados que van desde la selección y adecuación del terreno hasta la obtención del fruto, de manera que no afecte ni la planta para que siga siendo altamente productiva, ni los granos, que serán procesados brindándoles un mayor margen de ganancia gracias a procesos de transformación. Bueno, lo primero que hay que hacer es disponer del terreno, ¿no? Que esté ubicado en una zona de 200 a 1400 metros de altura sobre el nivel del mar. Hacer el análisis de suelo de manera que el suelo resulte apropiado para hacer el cultivo de cacao. Para un cultivo de cacao se requiere un suelo, lo que llaman un franco arenoso o franco arcilloso. ¿Qué es un suelo franco? Que tenga una mezcla de arena, arcilla, de manera que deje una buena drenaje, que tenga un buen drenaje, porque si es muy alto en arcilla se va a producir encharcamiento y se forma la pudrición de la raíz. Pero si es demasiado arenoso, entonces el drenaje va a ser muy rápido y en una época de sequía va a producirse el deterioro y pronto el secamiento de las plantas por sed. Una vez elegido e intervenido el terreno para poder establecer el cultivo, se requiere elegir la variedad de cacao que se va a cultivar. Cuando ya contamos con el terreno, entonces vamos a saber qué clase de cacao vamos a sembrar. Vamos a sembrar, por ejemplo, si yo en este momento quisiera tener un cultivo de cacao, establecer un cultivo de cacao que sea para producir kilos, buscaría un CCN 51, porque es el que actualmente más cantidad de kilos por hectárea produce. Lo que pasa es que el cacao sirve para hacer chocolate de mesa, pero no es apropiado para chocolatería fina. Ya si nosotros queremos establecer un cultivo de cacao para chocolatería, entonces pensamos en el ET8, pensamos en San Vicente 41, pensamos en el FEC 2, pensamos en FLE 2 también. Cuando digo FEC es Federación El Carmen, cuando digo FLE es Federación Lebrija, cuando digo FSB, San Vicente, Federación San Vicente, entonces los clones están codificados de esa manera. Entonces hay varios clones que tenemos aquí, la federación nos ha entregado ya alrededor de 8 o 10 clones que son muy apropiados para hacer chocolatería fina. Pero además de eso se requiere que tenga una buena producción y que sea resistente a las plagas y enfermedades, como son los que le he mencionado. Aquí las variedades que tenemos, podemos encontrar ET8, podemos encontrar unos clones de San Vicente 41, podemos encontrar un FEAR 5, que es Federación Lebrija, San Vicente 41, ese es el FBSF San Vicente 41 y esas variedades. ¿Por qué quisimos como mezclarlo así? Porque podemos encontrar las diferentes sabores y aromas en el cacao. Entonces esa es la mezcla que tenemos acá en esta parcela. Gracias a Dios tiene alta productividad en cacao.
Entonces, por eso el éxito de la producción que tenemos, y pues que gracias a Dios no tenemos que, en este momento, pues no tenemos que acudir a conseguir grano de otra finca, nada, sino que nosotros mismos tenemos la materia prima para procesarla. Nosotros compramos la mata ya sembradita y con aproximadamente unos 3 meses ya de haber sido sembrada, cuando ya está más grandecita. La dejamos que crezca lo suficiente y luego la plantamos para que crezca como esta mata. Si nosotros cogemos la semilla y la sembramos, tenemos que esperar 4 o 6 años para que empiece a producir. Pero si nosotros hacemos la injertación o compramos las plántulas ya injertadas, eso nos puede estar empezando a producir a los 18 o 20 meses. Y a los 3 años teníamos unas plantas ya en producción completa. ¿Qué hay que hacer? Buenas prácticas de manejo. Manejo de el desmalezado, cortar la maleza, no dejar que la maleza se crezca, porque es una competencia en nutrientes y también es decir, no le favorece al cultivo estar enmalezado. Antiguamente se hacía era que uno cogía una mazorca de cacao que estuviese ya lista y uno hacía el semillero. Entonces uno hacía seleccionaba los granos de cacao, los ponía a germinar, después los llevaba al vivero y ahí tenía uno que esperar unos 4 o 5 meses para ya llevarlo al sitio definitivo. Entonces, ¿qué hicimos? Ahorita hay muchos viveros que están especializados y certificados en los diferentes clones. Entonces, vamos directamente y lo compramos a los diferentes viveros y ya lo que hacemos es que sembramos la planta, que es mucho más rápida la producción. A los 18 meses, 24 meses, ya el cacao está produciendo. Entonces, es mucho más fácil. Mientras que se establece el vivero, se hace todo el proceso, se está demorando entre unos 3 años y medio a 4 años para tener como la producción ya como tal. Entonces, sembrando de una vez la plántula que adquirimos en el vivero, es mucho más rápido el proceso para empezar a cultivarlo. Las podas de formación, son importantísimas las podas de formación para tener un cultivo manejable. Si nosotros no hacemos una poda de formación, las plantas se van a elevar muchísimo y van a echar unas mazorcas por allá a 4 o 5 metros, que va a ser difícil la recolección, van a ser pequeñas y de grano pequeño. Si tenemos un cacao bien podado, bien formado, por ejemplo en el clon, se busca que se forme un cono. Cuando está aquí el tallo principal, por ahí a los 40-50 centímetros se forma un cono, y entonces cada uno de estos partes de la planta va formando una varilla, una vara productora. Entonces este produce, este produce, este produce, este produce. Entonces la producción va a estar centrada en la parte baja y no debemos permitir que la planta vaya a subir de 2,50 a 3 metros. Esa es la altura máxima que debe tener una planta. Después de que la planta ya está en producción, hay que empezar a hacerle las podas de mantenimiento o sostenimiento. Es decir, que no vaya a echar gajos que se entraben allá, gajos que estén montados, que el uno esté sobre el otro, porque cuando empieza a hacer aire, empiezan a hacer así, ahí se van produciendo heridas y en esas heridas se pueden desarrollar enfermedades. Hay que tener cuidado cuando está macaneando, que la macaneadora no vaya a causar heridas, o si es machete, que no vaya a causar heridas al tallo de la planta, porque se produce una enfermedad que se llama el mal de machete, y eso sí puede acabar con la planta, secarse la planta. Si nosotros hacemos ese mantenimiento, puede una planta durar en producción 40, 50 años. Yo he conocido plantas de 80 años produciendo todavía. Lo que pasa es que en este momento las plantas, por ejemplo en San Vicente, esas plantas de más de 50 años, las están injertando, y como tiene un buen anclaje, un buen sistema radicular, entonces le hacemos el injerto y sobre ese puerto que ya tenemos allá, tenemos una planta nueva otra vez, produciendo el clon que queremos producir. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener para que esa planta llegue a esa edad? Entonces, pues uno debe estarla podando, hacerle poda de formación, poda de mantenimiento, debe estarle quitando los frutos que no sirvan,
nosotros acá como tal no le agregamos abono químico. La manera de nosotros mantener el cultivo es con la misma cáscara de cacao, nosotros la adicionamos al terreno y lo mantiene con una materia orgánica muy buena y obtenemos muy buenos resultados. El cultivo de cacao no necesita fumigarse y nosotros lo tenemos así y excelentes resultados. Para la cosecha del cacao se debe hacer cada 20 días o al menos una vez al mes. No se debe hacer con machete, porque si lo cortamos con machete, por ejemplo, yo voy a cortar aquí, puedo tumbar esta, puedo herir arriba o puedo herir este tallo y ahí se van a presentar enfermedades. Lo mismo si voy a cortar esta mazorca, le voy a causar de pronto una herida acá. Y además, si raspo acá, voy a levantar el cojín floral y aquí no me va a volver a producir porque queda pelado. Entonces, la forma de cortarla es, por ejemplo, miremos en esta, cortar bien el peciolo. No lo debo cortar aquí pegado a esto porque voy a dañar el cojín, sino que dejo una parte del peciolo ahí. Entonces esa es la manera de cosechar el cacao, y se cosecha el cacao que esté ya bien maduro. No hay que dejar que se pase de maduro, sino cosecharlo en su madurez completa. No hay que cogerlo en proceso de maduración, sino que ya esté maduro. Y se va cortando así, de manera que no vamos a causarle ninguna herida a la planta. Lo más indicado es tener una tijera de mano para poder hacer el corte bien hecho, de manera que no causemos daños ni heridas. Y así, con unas plantas bien cuidadas y altamente productivas, se obtiene un cacao de calidad apto para iniciar la segunda fase de su producción, el proceso de transformación. Vamos a hablar del proceso de desengrulle. Hay varias maneras de partir la mazorca. Los unos la parten con un mazo, los otros lo meten con una guillotina, otros lo parten de un garrotazo. Yo estoy acostumbrado a hacerlo con machete. Hay que tener mucho cuidado de no ir a cortar los granos. Entonces yo le doy 1, 2, 3 machetazos. Le doy 1, 2, 3 machetazos. 1, 2, 3 machetazos. Entonces lo importante ahora vamos a mirar es aquí. Este desengrulle debe tener en cuenta, mire, que no haya ninguna pepita cortada. El machete debe llegar únicamente hasta donde llega. Lo partimos así y luego lo sacamos las semillas así, de manera que esto, donde están ancladas las pepitas o los granos de cacao, se llama placenta. Esa placenta no debe ir al balde o la vacía en la cual estamos recolectando. La mazorca nos salió mordida por el pájaro. Igualmente tenemos esta mazorca, no hay granos heridos, entonces vamos a proceder a hacer la extracción de los granos. Eso se adquiere con un poquito de práctica. Ese es el proceso de desengrulle. Ya que hemos cosechado, hemos realizado el desengrulle, entonces debemos pasar a la fermentación. Nosotros lo hacemos en un cajón de madera que, dicho sea de paso, fue una donación, si así se puede decir, del municipio de Floridablanca, que hizo una entrega de cajones fermentadores. Y entonces en ese cajón lo que hacemos es que lo llevamos y lo metemos a fermentar, lo tapamos y lo dejamos ahí 48 horas sin moverlo. A las 48 horas vamos y le hacemos, el cajón tiene 2 compartimentos y llenamos un solo compartimento. A las 48 horas vamos y lo cambiamos de compartimento con el propósito que haya una mezcla total de la masa. Ahí lo dejamos y a las 24 horas lo volvemos a trasladar. Ya debe tener una temperatura cercana a los 40 grados. Al cuarto día lo volvemos a pasar, al quinto día lo volvemos a pasar y al sexto día lo miramos, ya tiene que estar en una temperatura cercana, superior a los 50 grados. Y al sexto día lo llevamos al sol.
que es una marquesina, que también una marquesina es que entregó la administración municipal, y donde entregaron los materiales nosotros construimos las marquesinas y allí se hace el proceso de secado. En el proceso de secado hay que tener en cuenta que no se debe someter a un cambio brusco. Por ejemplo, yo tengo el cacao en el cajón fermentador y no debo llevar y sacarlo donde están, por ejemplo, de nosotros en tabla, poner que esas tablas están a una temperatura alta, están calientes, y llego y tiro el cacao ya y lo extiendo bien ralitico y lo dejo ahí todo el día. Sufre un cambio brusco, entonces se me va ese cacao a sufrir un proceso en que se endurece la cascarilla y no deja salir algunos ácidos como el ácido láctico, el ácido máltico, que son unos ácidos que después para el proceso de chocolate nos van a producir una acidez, una astringencia que no es conveniente. Entonces el proceso de secado, el primer día se debe sacar, dejarlo extendido, no tan ralito, sino que quede más o menos gruesita, y no asolearlo las 5 o 6 horas de sol, sino dejarlo por ahí 2, máximo 3 horas, y así sucesivamente, luego 4 horas, luego 5 horas, hasta que ya cuando va a salir ya lo podamos dejar todo el día al sol y nos va a salir ya el cacao seco de muy buenas condiciones. Aquí aproximadamente en el mes se están recogiendo entre unos 65 o 70 kilos de cacao ya seco. Es el cacao que nosotros ya ha sido seleccionado, porque al hacer la recolección el cacao se selecciona las mazorcas que no están aptas para procesar, y desde acá entonces lo llevamos ya a lo que es el proceso de fermentación. Se le hace el secado y de ahí sale nuestra materia prima, que es llevada al sitio donde transformamos nuestro chocolate natural. Nosotros como tal, el cacao que acá se produce, en esta parcela, el cacao que se produce es para transformarlo. Nosotros no vendemos grano de cacao seco, solo el que se selecciona, ya por lo menos que es el cacao que está muy pequeñito, el cacao que ya, por decir algo, el carpintero ha picado, la ardilla, eso y todo. Entonces ese cacao se le hace un proceso diferente y es el cacao que se lleva en grano a vender. Y el otro cacao que ya está el grano seleccionado con todo el proceso, ese es el cacao que nosotros transformamos. Estamos transformando aproximadamente unos 120 kilos al mes, que es, o sea, el cacao se va recolectando y se va almacenando, y entonces al mes pues nosotros estamos haciendo una producción de unos 100, 120 kilos de cacao para ya transformarlo. Hoy, tanto la señora Abigail como don Ricardo quieren extender un mensaje para todos aquellos que han perdido su fe a la producción en el campo. Mi invitación es a motivar a la gente. El campo nos ofrece muchas cosas. Esta tierra es bendita y lo que usted le siembre se le da. Entonces la invitación es a que nos quedemos en el campo, a que cada pedacito de tierra que nosotros tenemos lo explotemos, le sembremos y nada, en el campo está el futuro. Entonces esa es mi invitación. Sigamos en el campo, que el campo produce alimentación para la ciudad. Invito a todas las personas que tengan opción, posibilidad de estar en el campo, y en especial a la juventud. Antes se pensaba que necesitaba grandes extensiones de terreno. Mire que nosotros con media hectárea de terreno, que equivale a 5.000 metros cuadrados, podemos tener una empresa. Tenemos un cultivo de 500, 600 plantas de cacao. El que tenga una hectárea con 1.000 plantas de cacao puede tener una fábrica de chocolate. La idea es que hagan las cosas bien, que es mucho mejor, jóvenes, es mucho mejor estar en el campo produciendo comida, haciendo empresa, que irse a vender minutos, que irse a manejar moto, a llevar una vida de ilegalidad, porque sabemos que el mototaxismo es ilegal, y van a estar expuestos al peligro de caer en costumbres o vicios indeseados, al peligro de sufrir un accidente, andar todos los días en moto. Entonces vénganse para el campo, hablen con sus papás, hablen con sus tíos, quien tenga tierra, que les proporcione un pedazo de terreno. Les garantizo que en una hectárea de terreno pueden hacer empresa.
Me gusta vivir en el campo por distintas razones. La primera es que aquí no hay mucho ruido, hay más calma. Otra razón por la cual me gusta vivir en el campo es que también hay mucho espacio. Usted siempre descubre cosas nuevas, innovadoras, y eso a mí me gusta. A mí no me gusta quedarme quieto, me gusta descubrir, armar, equivocarme, hacer cualquier cosa, pero quedarme quieto no me gusta mucho. El campo es productivo, lo que pasa es que solito no produce. Hay que tener paciencia, no hay que afanarse, se vive sin estrés, se vive con toda la comodidad. ¿Qué les recomiendo yo a las personas? No hacerse a deudas malas. Hay deudas buenas y hay deudas malas. Si yo saco un crédito para hacer algo, por ejemplo, comprar insumos para la próxima cosecha, es una deuda buena. Si saco un crédito para sembrar un cultivo que me va a durar 20, 40 años, como un cultivo de cacao, es una deuda buena. Pero si saco un crédito para comprarme un carro que me va a producir gastos todos los días, es una deuda mala. Si saco crédito para irme de paseo, es una deuda mala. 10 millones para irme para Cancún, es una deuda mala, ¿cierto? Es malo. Entonces, hay que identificar las deudas buenas, las deudas malas, y en lo posible no endeudarnos. Que ojalá que cuando saquemos la cosecha sea nuestro cacao, que no le demos a nadie. Cuando sacamos nuestras chocolatinas, son nuestras chocolatinas, que no las estamos debiendo a nadie. Pero si sacamos el crédito para comprar las máquinas, como es el caso de nosotros, ya vamos a terminar de pagar las máquinas. Vendemos nuestra producción, nuestro chocolate de mesa, nuestras chocolatinas, nuestros chocoinchi. Con esto sacamos para pagar las cuotas, y adquirimos una deuda buena que nos dio para poder procesar eso. Entonces, amigos y especialmente jóvenes, piensen no tanto en conseguir empleo, piensen en buscar un pedazo de tierra donde produzcan comida y más aún puedan generar empleo. Espero que el programa de hoy les haya agradado y que nos acompañen la próxima semana cuando traeremos a ustedes más información agropecuaria interesante. Pensábamos emitir el programa, el complemento, el programa producido con estos emprendedores, pero decidimos más bien dejarlo para dentro de 15 días y dentro de 8 días traerles a ustedes el día de campo organizado por el Comité de Cafeteros en una de las fincas de la parte alta de nuestro municipio. Les esperamos la próxima semana cuando continuaremos compartiendo con ustedes más experiencias agropecuarias interesantes aquí en Abriendo Surcos. Hasta entonces.